gente a un nuevo capítulo del tutorial del Laravel 5. Bien, a partir de este capítulo pues vamos a empezar a crear un sistema de autenticación de usuarios. Concretamente vamos a ver cómo crear el formulario de registro. Bien, vamos a basarnos en el modelo que nos ofrece el Laravel. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos para crear una migración a través de la herramienta que nos proporciona Laravel, Artisan. Bien, yo voy a crear una base de datos MySQL, así que me voy a phpMyAdmin, iniciamos sesión y vamos a crear una nueva base de datos, a la cual vamos a llamar Laravel. Bien, y mejor utilizar este cotejamiento. Bien, creamos la base de datos. Bien, lo siguiente, vamos a configurar el archivo emp.emp que viene en Laravel, donde vamos a incluir los datos de acceso por defecto a una base de datos que va a ser esta. Bien, en el IDE no me detecta este archivo, así que voy a ir directamente a la carpeta donde está alojado el proyecto. Vamos a la carpeta tutorial Laravel. Bien, aquí vais a encontrar este archivo .emp. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con un editor de código. Bien, como podéis ver, aquí tenemos definidas 4 variables que van a ser los datos de acceso por defecto a una base de datos, la que utilizaremos a través de Artisan. Bien, localhost, la base de datos que hemos acabado de crear, Laravel, y los datos de acceso, nombre de usuario y password. Muy bien, guardamos el archivo y vamos a ir al IDE. Bien, para configurar diferentes bases de datos tenemos un archivo de configuración, es decir, vamos a ir a la carpeta config, lo podemos ver aquí, y aquí tenemos este archivo llamado database.php, y aquí van a ir la configuración de las diferentes bases de datos que podamos tener. Por defecto va a utilizar MySQL, la conexión para MySQL. Y bueno, ya en un capítulo posterior pues veremos cómo acceder de forma personalizada a cualquiera de las variables que vayamos creando para acceder a bases de datos. Este archivo por el momento lo vamos a dejar así. Bien, lo cerramos y bien, vamos a configurar la tabla, es decir, vamos a ir a la siguiente carpeta, database. La abrimos y aquí se va a encontrar una carpeta llamada para las migraciones, para que podamos ir creando nuestras tablas. Bien, vamos a abrirla y bien, aquí hay 2 archivos, como podéis ver, una para una tabla, para crear una tabla, y otra para crear otra tabla. Esta es para la tabla de usuarios y esta para resetear los passwords. Vamos a abrir la tabla para crear usuarios. Create users table. Bien, aquí viene cómo crear la tabla. Vamos a crear la tabla cuando incluyamos el comando en Artisan. Bien, vamos a agregar un par de columnas más. Estas 2 columnas se van a encargar de activar los usuarios a través de email. Bien, esta primera columna va a ser boolean.
la cual vamos a llamar active, y le vamos a asignar por defecto el valor 0, que equivale a false. Por defecto los usuarios cuando se registren pues no van a estar activados. Bien, vamos a crear también una columna para enviar un token a través de un enlace para confirmar los usuarios. Bien, a este le vamos a llamar, por ejemplo, confirm-token. Bueno, me he equivocado. Esto aquí no debe de ir el nombre. Este va a ser del tipo string y el nombre de la columna va a ser confirm-token y va a tener una longitud de 100. Bien, pues esta es la tabla users que vamos a crear. Bien, guardamos el archivo. Ahora vamos a abrir una consola. Y nos vamos a dirigir al interior de la carpeta tutorial Laravel. Aquí se encuentra la herramienta Artisan, como podéis ver. Y vamos a ejecutar el siguiente comando: php artisan migrate. Esto nos va a generar las dos tablas que podéis ver: create user table y para el reseteado de los passwords. Create password reset. Bien. De esta forma vamos a poder ir creando nuestras tablas. Bien, como podéis ver, ambas tablas se han creado correctamente. Vamos a dirigirnos a la base de datos para ver cómo se han generado correctamente. Vamos a ir a nuestra nueva base de datos Laravel y aquí vamos a encontrar la tabla users, que es con la cual vamos a trabajar a partir de ahora. Aquí la podemos ver. Ok. Muy bien, continuamos. Bien, tenemos que tener en cuenta que tenemos Laravel nos ofrece un modelo llamado user, que este lo vamos a encontrar en la carpeta app, aquí. Muy bien. Bien, que es el que nos está conectando con nuestra tabla user. Nos va a permitir utilizar el driver Eloquent para realizar consultas a la tabla. Vaya a ver que no es nada complejo. Bien, siguiente paso. Bien, pues vamos a crear el formulario de registro. Para ello vamos a crear una carpeta en Views. Así que nos vamos a la carpeta Resource, a la carpeta Views y vamos a crear una carpeta llamada Out. Bien, dentro de esta carpeta vamos a crear la siguiente vista. Nuevo archivo PHP, register.blade.php. Bien, para los que tenéis la versión 5.0, esta carpeta ya la vais a encontrar con 4 vistas. En la versión 5.1 no aparece esta carpeta. Bien, yo voy a regirme, vamos a seguir la base que nos ofrece la documentación de Laravel. Bien, aquí está. Yo de todas formas la dirección a este sitio la voy a dejar en la descripción del vídeo. Bien, aquí nos va a mostrar la forma de, una serie de formatos para las vistas, por ejemplo. Aquí el formulario para el login, aquí el formulario para registrar los usuarios
Bien, yo tengo una vista ya preparada para el registro de usuario que, bueno, le he dado estilo Bootstrap. Está basada en esta misma vista. Yo, de todas formas, el código fuente también lo vais a encontrar en un enlace que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Simplemente lo que voy a hacer es coger y copiar el código. Este código, como os he dicho, lo voy a poder copiar. Bien, simplemente selecciono el código y en Register, en la vista Register, pues incluimos el código, lo pegamos. Muy bien. Laravel también nos ofrece un controlador para manejar el registro y el login de usuario. Bien, este controlador, ¿dónde se encuentra? Pues vamos a hacer lo siguiente. Bien, voy a ir cerrando carpetas aquí. Bien, nos vamos a ir a HTTP, a controllers y a la carpeta out. Y vamos a abrir el archivo out controller. Bien, este archivo lo puedo cerrar. Muy bien. Este es el controlador que nos ofrece y bueno, y está utilizando esta clase. Esta clase también está en la documentación de Laravel, que yo os la voy a dejar también en la descripción del vídeo, que nos ofrece una serie de acciones, como podréis ver aquí. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la acción post-register, es decir, para capturar la petición cuando el formulario se envía de registro. Y vamos a procesar los datos desde esta acción. Bien. Continuamos. El código por ejemplo, este método validator lo vamos a quitar. Y también vamos a quitar este método llamado create. Lo vamos a hacer individualmente con sus respectivas acciones. Muy bien, ya estamos haciendo uso de esta acción. Bien, esta acción la vamos a conectar a una ruta, lógicamente. Por el momento lo vamos a dejar así, aunque antes también hay que hacer una cosa, hay que incluir la clase request en este controlador. Así que lo vamos a hacer. Vamos para arriba y lo incluimos. Muy bien, ya también tenemos la clase request disponible en el controlador. Muy bien, ahora nos vamos a ir a routes para configurar las rutas para el formulario de registro. Bien, la ruta que vamos a definir es la siguiente: out register, que va a estar conectada a controlador out controller y a la acción get register. Bien, el post, es decir, para cuando se envía el formulario, que eso es lo que nosotros vamos a procesar a través de código. En la misma ruta y hacia el mismo controlador, pero con la siguiente acción. Post register, que es con la acción con la cual vamos a trabajar cuando se envía el formulario. Muy bien, vamos a guardar y vamos a ver la prueba
yendo a esta nueva ruta out register. Bien, como podéis ver, el formulario se ha cargado correctamente. Bien, pues vamos a trabajar con este formulario de registro desde el controlador. Vamos a Out Controller y empezaremos creando los roles de validación. Bien, vamos a crear el siguiente array. Muy bien. Si vamos al formulario de registro, vamos a encontrar los siguientes atributos. Atributo name, atributo email, password y para confirmar el password confirmation, como podemos ver aquí. Bien, pues vamos a empezar con el atributo name. Bueno, esto ya de la validación, etcétera, pues ya lo hemos visto en capítulos anteriores y no vamos a tener problemas a la hora de interpretarlo. Por ejemplo, le voy a incluir una expresión regular para que solo acepte letras. La ñ y el espacio. Bien, para el email que sea requerido, que sea en formato email y en máximo 255 caracteres. Y este ha de ser único, es decir, no se puede guardar en la misma tabla dos emails iguales. Bien, vamos a utilizar el siguiente argumento, unique. Bien, vamos a hacer la consulta en la tabla users y en la columna email. Vale, siguiente paso, el password. Password va a ser requerido. Mínimo 6 caracteres, máximo 8 caracteres y ambos atributos password que hay en el formulario han de ser iguales. Incluimos este argumento. Bien, vamos a crear el array message para los mensajes de error. Bien, esto también lo hemos visto, así que no vamos a tener problemas a la hora de interpretarlo. Bien, si en el campo nombre salta el error de que es requerido, pues entonces ponemos el campo nombre o el campo es requerido. Ya que como aparece el mensaje de error abajo del campo, pues no es necesario tampoco indicar de qué campo se trata. Bien, como podéis ver, yo ya he incluido los diferentes argumentos para los mensajes, para que no se alargue demasiado el vídeo. Bien, también he hecho una pequeña modificación. En password he puesto el máximo de caracteres permitidos 18, ya que había puesto 8. Bien, bueno, pues ya tenemos estos dos arrays y bueno, ahora vamos a trabajar con la validación. Vamos a crear el siguiente objeto. Bien, vamos a pasarle todos los atributos
le vamos a pasar los roles y los mensajes. Bien, vamos a comprobar si la validación es incorrecta. Si es incorrecta, pues vamos a regresar nuevamente al formulario de registro con los respectivos mensajes de error. Y con los inputs. Esto es en el supuesto de que exista un error. De lo contrario, es que el formulario es correcto. Entonces vamos a guardar el registro. Vamos a crear un objeto de la clase user. Tened en cuenta que ya la tenemos aquí importada, como podéis ver, para poder trabajar con la tabla users. Bien, ¿cómo accedemos a las columnas? Pues de la siguiente forma: user, y accedemos como si se tratase de un atributo. Por ejemplo, bueno, de una propiedad. User name. Bueno, pues aquí le vamos a asignar el valor para username, que lo vamos a obtener en la petición a través del campo name. El email, pues igual, vamos asignándole sus valores. Bien, el password pues lo vamos a encriptar con bcrypt, con este helper. Bien, vamos a crear el remember token. Haciendo uso de la siguiente función. Bueno, esto es un helper también, y bueno, de una longitud de 100 caracteres. Y el token para confirmar el email también lo vamos a crear, que esta columna se llamaba confirm token. Igualmente una cadena aleatoria de 100 caracteres, y guardamos el registro con el método save. Bien, y redireccionamos nuevamente. En este capítulo no vamos a ver el envío del email, eso ya lo veremos en el capítulo siguiente. Bien, y regresamos al formulario de registro. Con el siguiente mensaje flash. Hemos enviado un enlace de confirmación a su cuenta de correo electrónico. Ok, bien, vamos a guardarlo. El controlador, bueno, este mensaje
se va a mostrar en la vista, lógicamente, que bueno, esto ya también hemos visto trabajar con mensajes flash. Simplemente vamos a la vista, register, y este mensaje se va a mostrar aquí arriba, como podéis ver, en el caso de existir, lógicamente. Muy bien, vamos a ver la prueba. Vamos a actualizar el formulario y vamos a intentar registrar un usuario. Bien, aquí lo tenemos el resultado. Hemos enviado un enlace de confirmación a su cuenta de correo electrónico. Lógicamente ese enlace de confirmación todavía no ha sido enviado. Lo veremos en el capítulo siguiente. Bien, vamos a ver cómo este usuario se ha registrado correctamente en la tabla users. Ok, vemos que se ha registrado correctamente. Muy bien, también podemos filtrar como que ocurre, por ejemplo, si intento introducir esta cuenta de correo electrónico, que bueno, solo se va a permitir una. No va a poder haber en esta tabla dos usuarios con la misma cuenta de correo electrónico. Veamos la prueba. Y aquí tenemos el mensaje de error. El email ya existe. Bueno, y lógicamente el resto de campos. El campo requerido, el campo requerido. Muy bien. Pues por el momento lo vamos a dejar aquí y hasta la próxima. Saludos.